El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas Kilómetro Cero. Hoy tenemos con nosotros a Sandra Aza, que llega a nuestro podcast con Libelo de Sangre, su primera novela. Sandra Aza ha perseguido su sueño, ha dejado atrás su profesión como abogada en un despacho madrileño para dedicarse a escribir. En esta novela nos sumerge en la historia del Madrid de los Austrias, haciendo un homenaje a la historia de la capital con una trama centrada en un proceso llevado a cabo por la Inquisición. Hola a todos, bienvenidos al Resurgir de Madrid, a nuestras entrevistas Kilómetro Cero, y hoy tenemos con nosotros a una autora, además madrileña, Sandra Aza. Sandra, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un placer, muchas gracias a vosotros. El placer es nuestro, rotundamente, porque además una madrileña de pro como tú, con una novela como la que nos traes, Libelo de Sangre, que la tenemos aquí, pesa, ¿eh? Aquí sí, mucho... la criatura ha nacido rolliza. Una novela 100% madrileña también. 100% madrileña. Toda la trama transcurre en el Madrid de 1620, así es que sí, madrileña como yo. Primera novela, porque tú te dedicas a otro tema totalmente distinto. Eras abogada. No sé si eras, no... Bueno, yo siempre digo que un abogado nunca deja de serlo, ¿no? Pero sí, no, dejé de ejercer y precisamente para escribir, para ir en busca de ese sueño que me surgió y no me dejaba en paz. Así es que al final tuve que ceder. ¿Y te surge el sueño o es algo que siempre habías tenido ahí? Siempre lo tuve. ¿Cómo así ese cambio? Quiero decir, de la abogacía, oye, me pongo a escribir. Yo siempre tuve el sueño de escribir una novela y además lo tenía clarísimo. Quería escribir una novela del Madrid del siglo XVII. Lo tenía muy claro. ¿Hasta el siglo? ¿Lo tenías claro? Sí, la época de Felipe III, Felipe IV, ese Madrid a mí me fascina, me apasiona. Y siempre dije que quería escribir una novela, pero claro, escribir una novela es una aventura que embarcarse en ella te lo tienes que pensar mucho. Si de verdad quieres hacerlo en serio, te lo tienes que pensar porque dedicas muchísimo tiempo, tiempo de la novela y tiempo que no es de la novela, que pertenece a tu gente, a tu familia, y al final se lo quitas a ellos para dedicárselo a la novela. Entonces hay que planteárselo bien. Pero muchas veces el sueño no te deja plantearte nada, simplemente el sueño se impone y ya está, y simplemente te pone al borde del precipicio y luego te da un empujón y ya está. Y ahí salto. La caída libre. Bueno, pero está siendo una muy buena caída porque Total. Es una novela que sé que está teniendo una muy buena acogida y que además, como te decía, para el público madrileño es una novela absolutamente imprescindible, pero no la voy a destripar. Libelo de Sangre, ¿por qué el título, lo primero? Bueno, un libelo de sangre son acusaciones falsas que culpaban a los judíos de secuestrar niños cristianos para torturarlos y crucificarlos y después acopiar su sangre y utilizarla en rituales oscuros, ¿no? De magia negra. Y en torno a este concepto, a libelo de sangre, pivota sobre ese concepto, pivota toda la trama, toda la novela. Que bueno, si quieres te la cuento cuéntanos espero. Hasta donde tú quieras, lo que tú quieras, hasta donde tú nos la quieras destripar, vale. A tu criterio queda. Sé que hay muchísima investigación, porque bueno, a la vista está que es una novela, pero es una señora novela, y hay mucha investigación detrás, mucha investigación que tiene que ver con calles de Madrid, expresiones de la época. Me ha parecido súper curioso, ¿no? Expresiones que además surgen, entiendo, en aquella época, sí, como la utilización de la palabra ramera, ¿no? Como dar gato por liebre también, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que eso a la gente que nos ve le va a interesar. ¿De dónde viene ese, por ejemplo, de dar gato por liebre? Bueno, dar gato por liebre es que en aquella época, claro, hoy día no comemos gato, pero en aquella época sí se comía gato, se cocinaba el gato y se cocinaba también, y había las famosas empanadillas de carne, que era un picadillo de carne y nadie se atrevía muy bien a preguntar de qué animal era esa carne, porque incluso algunos llegaban a decir que los ahorcados en la Plaza Mayor no llegaban
íntegros al Enteros. cementerio, ¿no? Entonces, dar gato por liebre era exactamente eso. La liebre era evidentemente un alimento muchísimo más caro y entonces pues la picaresca del momento... La picaresca madrileña. Exacto, pues hacía que tú pidieras liebre, te sirvieran gato y te cobrasen liebre y entonces te daban gato por liebre y además era un delito que como te pillasen y te denunciasen y lo acreditasen, lo que ocurría era que tenías un castigo que estaba asociado, que era el paseo vergonzante, que consistía en que te subían en un borrico y te paseaban por todo Madrid y entonces los madrileños te tiraban garbanzos y de todo y mientras tanto un sayón iba detrás de ti azotándote la espalda y eran pues paseo vergonzante y azotes. O sea que estaba tipificado como tal Sí, el dar gato por liebre. Dar gato por liebre era un delito. Oye, y tú con tus orígenes de abogacía, entiendo que también has utilizado mucho estos temas en la novela, ¿no? Porque al final hablas de asesinatos, hablas de precisamente este tipo de cosas. ¿Cuánto hay de eso que arrastras de tu profesión anterior en esta primera novela? Bueno, hay mucho, porque claro, aquí hay un asesinato, es un asesinato ritual, la Inquisición se tiene que encargar de investigar el caso y después, bueno, pues a raíz de eso surge pues el procedimiento y todo, luego alrededor hay una serie de tramas porque el protagonista es un muchacho de 13 años que está intentando salvar a sus padres, que es a quienes la Inquisición está acusando de estos crímenes, ¿no? Entonces, a la hora de no solamente está la trama de Madrid, sino también esa trama jurídica, ¿no? En la que por supuesto, pues el bagaje de ejercer la abogacía me ha servido de mucho, porque en eso pues nos ha cambiado mucho, ¿no? El procedimiento, un procedimiento jurídico, pues es más o menos igual, la terminología y demás, ¿no? O sea que tenemos parte de novela histórica, parte de thriller, vamos a decir, por los asesinatos. Sí, es un thriller histórico total. Y parte también de casi de novela jurídica, como dices, por esta forma de lo que sucede, ¿no? Sí. De cómo se trata. Sí, realmente es un thriller histórico porque al lector le tienes, creo, eso espero que ocurra por lo menos, al lector le tienes absolutamente en una intriga desde el principio hasta el fin, es decir, le tienes que no sabe qué va a pasar. Bueno, pues no se lo contemos, que se lo lea. Que se lo lean, yo creo que se van a quedar un poquito intrigados. Sí. Bueno, pues qué guay, me gustaría volver a esto de Madrid, dado que, oye, Claro. Resurgir de Madrid. Hombre, ya sabes, por supuesto. Madrileño, vamos, lo llevamos hasta en el nombre. Y tu novela, también 100% Madrid. El tema de las calles que hablábamos, sé que hay mucho tema de origen de las calles. ¿Hay alguna en concreto que te haya sorprendido de tu investigación? ¿Alguna que quieras destacar de este origen del nombre de las calles? Bueno, a mí me llamó mucho la atención la calle de la Cabeza, que la tenemos muy cerquita. Y además es donde estaba la cárcel de la Corona, ¿no? Recomiendo a todos los que nos vean que vayan a visitarla porque de verdad merece la pena. Y claro, esta historia trata de aquí en esa calle, la calle de la Cabeza, vivía un sacerdote y tenía un criado. Y entonces, bueno, pues el criado un día pues le robó, le asesinó, le cortó la cabeza y entonces le robó todo y se marchó con el botín y se fue fuera de España y entonces al cabo de el crimen quedó sin resolver. ¿También del señor? No, o sea, no le cortó la cabeza, le asesinó y le robó y entonces se fue con el botín, le quitó toda la fortuna y se la llevó y se convirtió, gracias a ese botín, se convirtió en un caballero y prosperó y ya convertido en un caballero regresó a Madrid y entonces un día pues le apeteció pues un potaje con una cabeza una cabeza de cabra. Ajá. Y entonces se fue al rastro y compró la cabeza de cabra y entonces se la metió debajo de la capa pero él se había comprado una cabeza de cabra, era totalmente legal. ¿Qué pasó? Que debajo de la capa y entonces se iba dejando un reguero de sangre, le paró un alguacil y le dijo, oiga, pero usted lleva llevando un reguero de sangre, ábrase la capa. Dice, no, si llevo una cabeza de cabra que me la he comprado, que es perfectamente legal. Y entonces cuando se abrió la capa, apareció la cabeza del sacerdote. Entonces el otro se quedó espantado, claro, tan espantado que confesó el crimen y al final fue ahorcado en la Plaza Mayor y entonces ya se quedó en la calle como la calle de la Cabeza y de hecho en la placa
ilustrativa que está en la calle, está la historia con la cabeza de cabra y la cabeza del sacerdote. Es una historia sanguinolenta. Sí, y además una parte, ¿no?, como mística, ¿no?, de la transformación de la cabeza de cabra en... Sí, sí. También hay eso, de eso hay mucho, ¿no? Entiendo, en las leyendas que dan nombre, origen de muchas calles, también hay una parte como de mito, ¿no? A veces, ¿no? Como de... Sí, porque esto es una leyenda. Bueno, te dicen que efectivamente que el hombre lo ahorcaron en la Plaza Mayor, además que tenía como un cortejo detrás, y entonces él iba al patíbulo, y entonces detrás iba como un criado con una bandeja de plata con la cabeza del sacerdote. Y entonces cuando le ahorcaron y él murió, la cabeza del sacerdote se convirtió en la cabeza del animal otra vez. Entonces, bueno, eso, pues no sé, yo creo que es bastante leyenda, ¿no? Pues yo creo que te lo puedes creer o no, pero también eso es eso sí, ¿no? Se quedó en el mapa de Madrid, ¿eh? Claro, o sea, claro. El asesinato no pasó. ¿Y alguna otra calle así que te llama la atención? A mí me llamó mucho la atención cuando estaba el Prado, y entonces ese paseo de Recoletos, que pues era como el final de aquella zona de Madrid, de esa zona de Madrid, terminaba en Recoletos. Y entonces, ¿por qué se llamaba Recoletos? Porque donde hoy está la Biblioteca Nacional, ahí había estaba un convento de monjes recoletos, y entonces de ahí viene el nombre del paseo de Recoletos. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención, porque claro, yo la Biblioteca Nacional, que la he visitado muchísimo, ha sido mi segunda casa durante 4 años. Para sí, total. ¿no? Y entonces, claro, yo pensaba, digo, aquí hubo un día un convento, y aquí llegaba esto, no había coches, no había nada, llegaban los carruajes con las damas, y era justo, llegaban hasta ahí, en la rúa, que era el paseo que se hacía la rúa, que era a la hora del paseo, y entonces todos iban por la calle Mayor, pero después muchas veces en verano se extendía por la carrera de San Jerónimo, que era una zona muy garbosa, ¿no? Era para presumir mucho, y entonces se extendía por la carrera de San Jerónimo, y luego iba ascendiendo hasta lo que era el Recoletos, y allí daban la vuelta y volvían. Qué buen deporte. Era fascinante. Oye, el otro día, fíjate, da la casualidad que entrevistamos una autora también que había escrito un libro también histórico desde otro punto de vista, porque hablaba de la higiene en aquellas épocas, y hablábamos del Siglo de Oro, que es donde, bueno, tu libro y tu proyecto estrella, ¿no? Siglo de Oro. Y nos decía ella, el Siglo de Oro solo tuvo de oro el nombre, porque fue un siglo donde pues, había un mogollón de miseria, mucha... ¿Por qué te llama tanto la atención a ti esa época? ¿Por qué te llamaba tanto la atención? Por el contraste. Por el contraste, porque efectivamente el Siglo de Oro fue un siglo donde había muchísima miseria, había muchísima pobreza, mucha sordidez, mucha violencia, corrupción, indigencia. Claro. Era un lugar, un siglo, una época muy difícil de vivir, pero en Madrid teníamos aquí a todos los que daban brillo los que han dado brillo a ese siglo, ¿no? Claro. Teníamos a Cervantes, teníamos a Góngora, Lope de Vega, pero no es que los tuviéramos, es que estaba ahí el mentidero, los representantes en la calle del León, sí. Los estábamos ahí, aquí al lado los teníais, es decir, estaban paseando por aquí las grandes actrices de aquella época, la bella Marilis, toda la Calderona, estaban todos aquí, estaba Cervantes, estaba Velázquez. Todos esos son los que dan brillo al Siglo de Oro, y todos esos estaban aquí. Pero me ha encantado cómo lo has definido, el contraste, ¿verdad? Sí. Además era un contraste, doble contraste, no solamente era el contraste de la miseria y la sordidez que había, porque la había, y las opulencias de la alta sociedad, ese contraste, y por otra parte estaba el contraste del barroco, estamos en pleno barroco, ese contraste de la apariencia. Y aquí en Madrid, que era la corte, era el paradigma de la apariencia, es decir, aquí daba igual quién fueras, lo importante era quién parecías ser. Es decir, si tú eras un don nadie y eras nadie, pero parecías don, esto estaba perfecto. Si no tenías dinero para comprarte una manta de abrigo, daba igual, tú te tenías que alquilar un carruaje, porque le tenías que decir al mundo que tú te podías permitir un carruaje. Te ibas a la plazuela de Herradores a alquilarte un criado, pero no un criado, no, te lo alquilabas por horas, la hora que duraba el paseo para lucirlo y lucirte. Era todo apariencia. Y entonces, este contraste, claro, a mí me fascina. ¿Y encuentras algún parecido con la época actual, en cierto modo? Hombre, hay
Hombre, hay mucha diferencia, es decir, ahora tú sales a la calle y no te ves ratas por la calle. Pero lo de la apariencia que comentabas, quizá, ¿no? Bueno, la apariencia es que siempre ha estado ahí, es decir, al final... El tema de las redes sociales, ¿no? Me voy, me hago una foto con un cochazo, ¿no? Es como me alquilo Sí, el ¿no? criado, ¿no? Bueno, pues no le va a la zaga, es verdad, sí, porque al final una foto... pues dice la foto lo que tú quieras ver en ella, ¿no? Pero vamos, es bastante, o sea, tú ves a alguien con una sonrisa y en realidad está llorando. Y aquí pasaba lo mismo, aquí los madrileños parecía, o sea, pero ricos y pobres, es decir, parecía, pues el madrileño es alegre por naturaleza, es irónico por naturaleza, es divertido, es acogedor, es gente que sabe ser feliz, esto es así. Y entonces, aunque fueran pobres, tú les veías y parecía que estaban en un Edén, cuando en realidad estaban sufriendo infiernos, pero tú les oías en los mentideros y les escuchabas esas risas y decías, pues esta gente cómo puede reírse, pues reirían porque ellos a su manera y en su mundo eran felices. Bueno, ahora nosotros no lo entendemos porque tú abres un grifo y sale agua. Total. Pero en aquella época no ocurría, pero no puedes echar de menos lo que no tienes, con lo cual ellos vivían con lo que tenían y sabían ser felices. Oye, y por destriparle o por descubrirle, más que destriparle, alguna cosilla histórica y chula a nuestros lectores y a la gente que nos vea, hablas de los mentideros. Cuéntanos, ¿qué son los mentideros? Los mentideros era el lugar de cotilleo por excelencia, ¿no? Entonces Madrid tenía 3 mentideros, en Libelo de Sangre pues están los 3 bien reflejados, y está el mentidero de la Villa Oficial, eran las gradas de San Felipe, que lo teníamos en la Puerta del Sol, justo enfrente de lo que hoy es la Mallorquina, ¿no? En la Casa Cordero. Pues ahí teníamos la iglesia de San Felipe el Real, y entonces la iglesia tenía como una especie, estaba construido el templo en una pilastra, y entonces la pilastra, la separación entre la lonja, que era la lonja de San Felipe, le llamaban, que era la superficie de esa pilastra, y hasta que llegaba a la calle Mayor, pues había unas gradas, eran unas escaleras, y entonces ahí la gente pues iba a pasar la tarde y a charlar. Y entonces, claro, a charlar, pues claro, salían a hacer trajes y a coserlos y a descoserlos, por supuesto. Pero vamos, ¿Y los otros dos? Los otros dos eran las losas de Palacio, que estaba pues en el Alcázar, donde hoy es el Palacio Real, pues ahí en la plataforma que rodeaba todo el Alcázar en aquella época era bastante más grande, tenía muchos edificios alrededor y demás, entonces había una plataforma y allí estaba el mentidero, digamos, erudito. Este era el mentidero donde se hablaban de temas empresariales, de temas de cuestiones de Estado, de temas administrativos, pero también se decía lo elegante o poco elegante, que era Felipe III o Felipe IV o Isabel de Borbón o la realeza, es decir, era de un calado intelectual mucho mayor, pero los de allí también caían en temas bastante poco intelectuales en ese caso. Y se ha perdido, ¿verdad? Un poco esa costumbre. O sea, no la de criticar y hacer trajes, pero la de reunirse en sitios concretos y específicos, ¿verdad? Hacerlos. Qué pena, ¿no? Sí, es cierto. Es una pena. Muy curioso, ¿no? Ahora hablamos por pantallas y por las redes, ¿no? Y hacemos comentarios. Y es una pena porque ahí es donde está el contacto humano. No, lo de las redes es relativamente reciente. En el siglo XX la gente se reunía a hacer tertulias en el Café Gijón, en el Café de Oriente. Y eso, bueno, pues yo creo que se sigue haciendo. ¿No hay ningún sitio que haya heredado esto ahora? ¿Tú Yo que eres escritora? Yo creo que sí, yo creo que además el hecho de que últimamente se hayan proliferado mucho las pantallas y tal, yo creo que la gente está volviendo, antes era el libro electrónico, está volviendo el libro en papel, porque la gente es como que quiere recuperar, yo creo que quiere recuperar ese contacto humano, y entonces se reúnen, yo creo que sí lo hacen. Hay un tema, bueno, que da para mil historias, que es la Inquisición. Tú también en el libro hay bastante a ese respecto. Y hay mucha, como tú nos decías, mucha labor de documentación, de investigación. Cuéntanos un poco qué es lo que sucedía con la Inquisición aquí en Madrid. ¿Cómo funcionaba? Bueno, aquí la Inquisición en Madrid era bastante particular, porque claro, Madrid era corte, pero no tenía tribunal inquisitorial. La jurisdicción dependía de Toledo, entonces en ese sentido Toledo era superior a Madrid. Y entonces, pero como Madrid era corte, necesitaban aquí algo que representase a la Inquisición. Y entonces lo que hacía Toledo era enviar inquisidores en corte. Y se llamaban así, inquisidor residente en corte.
Entonces siempre había muchas polémicas entre los inquisidores de corte y los de Toledo, porque los de Toledo pues se sentían superiores a los de Madrid, y Madrid se sentía superior a Toledo porque era la corte. Entonces, pero la Inquisición era un tribunal religioso que estaba como muy interiorizado en la vida. Ahora nos parece un poco que Sí, sobre todo por el tema de la no sé si tanto leyenda o no, tú nos contarás, las torturas... Sí, eso es más, eso hay mucha leyenda, no, la Inquisición no torturaba tanto, tenía una reglamentación muy estricta, y la tortura solamente se podía someter a tortura si el castigo final del procedimiento era más doloroso que la tortura. Y claro, ese castigo final, más doloroso que la tortura, solo había uno, y era la hoguera, con lo cual solamente se sometía a cuestión de tortura aquellos delitos que, si prosperaba la condena y al final era una sentencia condenatoria, pues llevaba a la hoguera. Lo que pasa que la tortura se hacía muy pocas veces. En 3 siglos y medio hay computadas 2.900 tormentos, que en 3 siglos y medio nos puede parecer horrible y mucho, pero 2.900 en 3 siglos y medio no es mucho. Porque no se torturaba, estaba muy prohibidísimo a embarazadas, a niños, a ancianos, no se podía derramar sangre. Esto no quita, no suaviza la cosa, es decir, o sea, la tortura dolía muchísimo y era horrible. Sí, pero que no era tanto como... No estaba todo el día... No era un todo el día torturando, que es lo que la leyenda nos cuenta, ¿no? No es real. Realmente la tortura estaba muy reglamentada y además estaba muy interiorizada, y además es que ha pasado como algo privativo de la Inquisición, pero es que la cuestión de tormento, la tortura, formaba parte del derecho español y europeo, es decir, la tortura era un medio probatorio realmente, y entonces la jurisdicción civil, la Inquisición era un tribunal religioso, la jurisdicción civil también lo usaba, y la usaba de manera menos benevolente que la Inquisición. De hecho, la anécdota, te diré que muchos presos entraban cuando entraban en una cárcel civil, empezaban a blasfemar. Y que si te juro por Dios, para que se los llevaran a la Inquisición, porque el procedimiento inquisitorial era más benevolente. En el pleito civil te torturaban nada más empezar el pleito. Siempre ha habido esa lucha, ¿no?, entre jurisdicciones, ¿no?, como ahora también la hay, ¿no?, de tribunales autonómicos. Esa bifurcación de jurisdicciones que al final, bueno, generan también, pues eso, cuando cada uno tiene su jurisdicción, sus competencias, pues al final pueden generarse confusiones. Aquí no, porque la verdad es que estaba todo bastante compartimentado y cada uno sabía, pero la tortura estaba en las dos jurisdicciones, en España y en el resto de Europa. Era algo muy interiorizado, formaba parte igual que la condena de muerte, o sea, la pena capital estaba también interiorizada y formaba parte del derecho europeo en general. Sí, que ahora lo vemos todo con unos ojos muy de ahora, pero que entonces quizá no era tanto... No, es que no se puede juzgar. En el libelo de sangre toda la Inquisición está tratada de una manera absolutamente exenta de juicios, de disquisiciones valorativas, es decir, es una ficción, está tratado como una ficción, es una historia que pudo pasar o no. Pero es una ficción. Y la Inquisición está tratada según la reglamentación del momento, y ya está. No he intentado ni opinar aséptica, sobre la historia, no se puede opinar. Bueno, estupendo. Con los ojos de ahora, claro. ¿Qué más vamos a encontrar de Madrid para la gente que quiere descubrir cosas en tu libro? Pues vamos a encontrar la ciudad entera. Es que toda la ciudad entera es un personaje, es un thriller, es un thriller histórico en el que Madrid está en cada página. O sea, que Madrid es un personaje. Se podría considerar que es un personaje, sí. Ha sido mi humilde homenaje a esta ciudad que adoro. Qué guay, pues con eso nos quedamos por ahora. No acaba la entrevista porque ahora te queremos conocer más a ti, pero bueno, reiteramos, Libelo de Sangre, para aquellos madrileños que quieren saber cosas del Siglo de Oro, pues desde luego de aquel Madrid, recomendadísimo. Y que quieran emocionarse con Madrid y con los personajes de la historia, creo que les va a gustar. Pues ahora vamos a emocionarnos con tu personaje porque te queremos conocer un poquito más profundamente, así que ahora seguimos. Vale, fenomenal. El Resurgir de Madrid, el podcast.
Entrevistas Kilómetro Cero. Y ahora conozcamos el lado más personal de nuestros invitados en la sección Mi Primera Vez. Bueno, aquí seguimos en el Resurgir de Madrid con Sandra Aza. Y Sandra, te presento una colaboradora nuestra, Irene García. Irene, ¿qué tal? Hola Irene, Muy un placer. ¿Todo Igualmente, tuya? todo mío. Vale, pues yo te quería preguntar, porque al final Sandra es tu primera novela, pero yo te quería preguntar también de dónde venía toda esta afición tuya a la literatura. ¿Cuál fue el primer libro que dijiste, madre mía, me ha llegado? El primer libro que me llegó fue hace muchísimos años, ya he oído muchísimo, fue La historia interminable, Ay, de Michael Ende. Ese libro, y luego el segundo fue El Señor de los Anillos. madre mía. Que fue además todo un reto para mí, porque claro, yo no me había leído, digamos, libros muy gordos, y El Señor de los Anillos era un libro muy grande. O sea, lo primero que te llegó, fantasía ficción. Sí, La historia interminable. Es que es precioso. Ese libro sí. para Muy mí bonito. es... Además me enamoré de Atreyu, estaba absolutamente enamorada de Atreyu, yo tendría 10 años. Y luego ya cuando vi la película y vi al actor Atreyu, bueno, pues me enamoré todavía más. Ajá. Ese libro me dejó mucha huella. Y Qué el chulo. dragón, ¿cómo se llama? Fuyur, ¿no? Fuyur. Es verdad, qué Y Bastian, y maravilla. bueno, Sí, bueno. sí, sí. La Lo emperatriz tenía súper infantil. olvidado. Es súper chulo. Es Me precioso, encantó, la verdad que sí, normal, lo normal tengo que grabado, mira que ya tengo unos cuantos años más, pero ese libro es el primero que me dejó huella. Ajá, qué chuli, qué chuli. Y luego también, eso en cuanto a lo que tú leías, pero lo primero que escribiste, ¿qué fue? Yo escribía cuentos, me daba por escribir cuentos y bueno, y tenía un cuaderno y allí escribía cuentos. Qué pena, porque no los conservo, pero bueno, me acuerdo... ¿Qué edad tenías, más o menos, cuando hacías eso? Pues yo creo que tenía 8 años, 9 años. Yo siempre he sido una persona que siempre me ha gustado estar como en mi habitación, con mi imaginación, mis cosas, y yo los momentos muy bonitos que he vivido yo ha sido en mi habitación leyendo. Era como que me iba a otros mundos, a otros sitios, y me fascinaba. O sea, todo el tema de leer y ponerme a vivir otras vidas Pues qué buena recomendación. me gustaba muchísimo. Qué buena recomendación, sobre todo para la gente más joven, como tú lo acabas de definir. Leyendo te ibas a otros sitios. Sí, ¿Qué es lo que te hace? Era una esa manera de literatura, viajar, sí. ¿verdad? Viajar, Sí, tal sí. cual. y además no necesitaba más, es decir, yo estaba allí con mi libro y no necesitaba mucho más. Claro, en aquella época no había móviles, había 2 cadenas en la televisión, ¿no? Yo soy mayor ya. Bueno, igual que yo. Claro, Cuando yo era joven también solo había 2 cadenas y no había claro, móviles. y en mi casa no había un vídeo ni nada de esas cosas, ¿no? que Yo no? soñaba con un vídeo, el beta y el VHS, ¿verdad? Wow. Y Para ver la historia interminable. para ver la historia interminable y para ver Gris y Karate Kid. Ay, Y Karate Porque Kid. yo estaba enamoradísima de Karate Kid, de Ralph Macchio. Yo era muy enamoradita, yo me enamoré de Atreyu, de Ralph Macchio, de todo lo que es, de Rob Lowe. De Rob Lowe estaba enamoradísima Clásico también. también. Y por supuesto de Patrick Swayze en Dirty Dancing. O sea, yo soy... Pero vamos, mi gran amor fue Atreyu, sin duda alguna. es que justo te iba a preguntar también por referentes, ídolos y demás, podían ser literarios o cinematográficos, Igual algún escritor. también puede ser, claro, pero como decías también un poco ahí de ese cine que te gustaba tanto, que lo esperabas. Sí, bueno, era el cine de la época, ¿no? A mí Ah. me gustaba mucho, pues, bueno, pues esas películas que se hacían en los 80, ¿no? Superchulas, Y eran tan bonitas. La de Willow. Oh, Willow, por favor, qué ¿Verdad? bonita, me encantaba. Era otra forma de hacer cine, yo creo. Era otra ¿verdad? forma, sí. El Imperio contraataca. Yo me acuerdo que en aquella época tenía el cine de mi barrio, era el cine Candilejas, y entonces tenía la famosa sesión continua. Y entonces a mí me metían allí a las 4 de la tarde y me veía 3 veces la misma película hasta que salía, hasta que cerraban el cine y me echaban. Y entonces una de esas veces fue el Imperio contraataca. Ah, me fascinaba. Oye, y tirando de lo que te preguntaba Irene, ¿alguna escritora sí que te haya llegado mucho? O, que haya sido un ídolo para ti un poco. A mí me gustó cuando mi entrada en la novela histórica fue con Wilbur Smith, que me gustaba muchísimo todo el tema de Egipto. Me dejó absolutamente enganchada y esa fue el inicio de la novela histórica para mí, con Wilbur Smith. O sea, yo empecé con Michael Ende, pero claro, yo tenía, no sé, si tenía 10, 12 años, y El Señor de los Anillos, que seguíamos un poco en la ficción, en otros mundos y demás.
pero luego ya más Y adelante... ese paso de la ficción a la novela histórica, al gusto por la novela histórica, ¿con qué edad lo...? Pues yo creo que, no, yo ya era mayor, yo creo que ya tenía 18 años o algo así, porque hasta entonces, bueno, la verdad es que yo leía lo que me caía, ¿eh? Además, en aquella época Los Reyes consistía en eso, 2 libros, una sorpresa y una prenda de ropa. Estos eran Los Reyes de la época. Eso sí. Y el roscón. Y si te tocaba el regalo del roscón, eras feliz. Vamos, esto era una Total. cosa El brutal. combo. Y entonces a mí siempre me regalaban los 2 libros, la colección de Puck, de los 5. Bueno, yo era feliz con la colección. Y Clásico. luego había otra que era el Club del Misterio, Sí. que me fascinaba también. Me gustó mucho Agatha Christie. Antes de mi inmersión en la novela histórica, una vez que me metí en la novela histórica ya no he vuelto a salir de ahí. O sea, todo lo que me leo, la verdad es que eso es o thriller histórico o novela Y es histórica, es lo que me gusta. Pero hasta entonces, bueno, Agatha Christie era mi pasión, vamos. La descubrí con el Club del Misterio, entonces a partir de ahí llegué a Agatha Christie, que además el primer libro me lo compró mi padre en la Cuesta de Moyano. ¿Cuál fue el primero de Agatha Christie? 10 negritos. Es que además con Agatha Christie tienes No, tela no. para leer, o sea que no Sí, tiene bueno, es que pocos. había una colección entera y además en la Cuesta de Moyano los tenían todos. Entonces mi padre me compró los 10 negritos, yo me leí los 10 negritos y dije, por favor, pero esta señora tiene más. Y entonces Tiene ya a mucho, partir tiene de mucho. ahí sí me... Y lo de la Cuesta de Moyano, ¿verdad? Qué sitio tan mágico Oh. para un escritor. Sí, la Cuesta de Moyano además es que era mi pasión ir a la Cuesta de Moyano, siempre eran los sábados por la mañana y yo, bueno, pues me daban a lo mejor 25 pesetas o algo así, esto que te daban tu sueldo de la semana, eran 25 pesetas y entonces yo pues en vez de chucherías, que con 25 pesetas te daba para bastante, Hombre, ¿eh? tanto. Es que y yo me lo guardaba para ir a la Cuesta de Moyano y comprar, porque había ahí una serie de libros, también estaban Las mellizas de Santa Clara, ¿no? Esta de internados también me gustaban muchísimo. Esto era O sea que en vez de era chuches, te lo gastabas en libros. yo me lo gastaba en libros. De ahí Que viene... lo tenía ya claro Sí, desde sí, sí, pequeñita. sí. Es que a mí me gustaba muchísimo leer. Yo, para mí, coger un libro, sentarme en el sillón de mi habitación y ponerme a leer, era un momento mágico. Era mi momento. Era tu momento. Sí. Y yo te quería preguntar, también hablabas de eso, de las 25 pesetas y demás, te quería preguntar cómo fue tu primer sueldo, de dónde vino, no sé si fue ya como abogada o... No, mi primer sueldo, yo hice la carrera trabajando y entonces mi primer sueldo fue, a ver, yo me fui, bueno, mi hermana vive en Estados Unidos, entonces yo me fui a vivir un año allí, me llevó ella para vivir un año allí y entonces para pagarme yo tenía 17 años, era para hacer lo que en su época sería el COU, que ahora no sé, sería... No sé muy bien, yo sí, ¿no? Algo así. Y entonces me llevó allí para estar con ella y entonces para pagarme el viaje, con 17 años, ese verano estuve trabajando pues de administrativo, haciendo fotocopias realmente, ¿no? ¿Y recuerdas qué es lo que te pagaron esa primera vez? Pues la verdad es que, pues no, ahora que me dices, no me acuerdo. Pero vamos, me dio, me acuerdo, pero no sé cuánto fue, pero me dio para el viaje de ida y el de vuelta, para cuando volviera, cuando hubo terminado, y otro viaje en Navidad. Y entonces esas Navidades, cuando me dieron las vacaciones en el colegio, pude venir. Y ese viaje, pues, me lo pagué yo porque Cundió entonces ese fue mi también el primer sueldo. trabajo con 17. Y como escritora, Sandra, es tu primera novela, tu estreno. Siempre has tenido esa afición por escribir, enorme, que nos has contado, pero ¿cuál es ese momento que tú dices, quiero publicar una novela, quiero que esto realmente, esto no escribo para mí, quiero que sea para todo el mundo? Bueno, yo empecé a escribir Libelo de Sangre y la verdad es que fue como si el libro tuviera vida. Para empezar, yo creo que la historia estaba dentro de mí y en un momento dado, lo que te decía antes, que el sueño me venció y me obligó, digamos, a dejarlo todo para darle vida. O sea, siempre digo, ¿no? Dejar mi vida de lado para darle la vida a él. Y en ese momento, cuando empiezas, no te das cuenta de verdad de dónde te estás metiendo, porque empiezas a escribir y bueno, qué bonito, ay, qué romántico esto de me voy al retiro y estoy escribiendo y tal, pero cuando la cosa se empieza a poner en seria
en donde ya es un camino de retorno, que ya empieza la cosa a hilarse con una serie de tramas, te surgen las tramas y de verdad empieza a componerse una historia que dices, madre mía, se convierte en un camino de retorno que sabes que te queda mucho por caminar, pero que solo puedes ir hacia adelante. En ese momento es cuando dices, bueno, esto tiene que volar. Entonces dices... porque realmente este fue mi experiencia, es decir, a lo mejor un escritor, porque yo no me consideraba escritora, era una abogada que tuvo una locura y que se puso a escribir, o sea, pero un escritor de profesión se pone a escribir un libro y dice, esto lo voy a publicar, pero yo la verdad es que no tenía eso en la cabeza. Y es más duro, tú que has sido abogada y ahora lo dejas todo y te pones profesionalmente a trabajar como escritora, que entiendo que la gente piensa que escribir un libro es dedicar un ratito, pero entiendo que son muchas horas de documentación, muchas horas de investigación, muchas horas diarias de trabajo. Sí. Muchas. ¿Es más duro que la abogacía? Sí. ¿Más porque costoso en términos de esfuerzo? Sí, porque, a ver, la abogacía es otra profesión que no tiene horarios, es decir, la abogacía no tiene horario, entonces es cuando te surge un plazo, el juez te dicta sentencia, tú tienes que recurrir y recurres pues en el plazo que te da la ley, y si ese plazo termina el lunes y tienes que trabajar el fin de semana, trabajas el fin de semana, es decir, esto es así. Y en otras ramas del derecho lo mismo, porque en rama de derecho mercantil, operaciones financieras, todo esto pues al final no tienes horario, es un trabajo que también necesita mucha dedicación. La literatura, que es lo que... pero estás con gente, vas a una oficina, te levantas y vas a tu trabajo y te relacionas la literatura, lo que pasa es que en el momento en que estás dando a luz, digamos, es muy solitario. Es muy sacrificado porque al final te pide muchos momentos que no son del libro. El libro te pide muchos momentos que no son suyos, son de tu familia, son de tus amigos, son de tu vida, son de salir, de tomar algo, y todos esos momentos se los queda el libro. Sacrificio. Entonces es un oficio muy sacrificado en ese sentido, necesitas mucha fuerza de voluntad porque al final cuando tú estás ejerciendo la abogacía, yo recuerdo que tenía mis sábados y mis domingos y mis vacaciones y mis Semanas Santas. Ahora ya no. Pero, no existe ya eso. Pero luego con la literatura no, además es una especie de obsesión, es como solo quiero escribir, necesito estar ahí, delante del ordenador. Cuando tú estabas empezando ya a escribir Libelo de Sangre, la primera persona a la que le enseñaste los borradores, como que tuvo el honor de leerte, vale. Mi gentil caballero, mi marido. Ha sido la única persona que leyó Libelo hasta el momento en que ha sido como mi referente todo el tiempo. Luego están mis editoras, por supuesto, pero la persona que me ha acompañado desde que nació, ha sido él. Y puedo... ¿no? Está claro que le gustó. Sí, puedo decir que... Bueno, hay algunas escenas que, claro, me decía... Es muy crítico, sí. Me decía... Siempre me dice la verdad y eso me venía muy bien, porque, claro, la lisonja vacía es de mediocres, o sea, te tienen que dar la crítica constructiva para que tú aprendas y construyas y veas el defecto, porque al final cuando estás tan metido tú no te das cuenta. Oye, pues pones mucha esta palabra. Oye, pues... Entonces, él, que era el primero que lo leía, se daba cuenta, y además es que decía, tu editora esto te va a decir que lo quites. Y efectivamente, luego venía mi editora y decía, esto lo quitas. Yo les decía, bueno, lo voy a dejar a ver si no se da cuenta. Mi editora se daba cuenta que tiene un ojo de águila y se daba cuenta. Y él me decía, esto que sepas que te lo va a quitar, ¿eh? Y efectivamente, digo, es que estáis aliados vosotros dos. Tener un complot ahí. Pero sin mi marido, Libelo de Sangre no existiría. Es que el tema de las críticas también, no sé si, cómo lo has llevado ese tema, pero no sé si tú te has enfrentado a alguna negativa de una editorial. Quería preguntarte un poco cómo... Sí, me he enfrentado, claro, a la crítica. A ver, cuando tú sueltas algo como esto... te expones, sales al escenario y ahí puedes gustar a la gente o puedes no gustarle. Entonces a mí la crítica a mí no me importa, es más, la agradezco. La crítica constructiva, es decir, esa que no va a hacer daño sino que va a construir, la que construye, no la que destruye. Entonces yo creo que una crítica que dice la verdad, que dice, oye, esto pues no me parece bien, esto no me gusta mucho, esto me ha parecido un rollo y aquí me has metido un rollo que me ha aburrido y eso... Yo para eso la verdad es que no lo agradezco muchísimo porque
te das cuenta de cosas que si no fuera por ese comentario, tú no te das cuenta. Porque estás tan metido, te lo sabes tan de memoria, para ti es tan normal ya lo que te has leído 110.000 veces, que no te das cuenta que a otra persona eso que a ti te parece, bueno, voy a pasar por aquí y tal, a esa persona le puede parecer aburrido, le puede parecer... Y si te lo dicen, tú te das cuenta y ya lo miras con otros ojos. Y a mí eso me ha pasado muchas veces, de mirarlo con otros ojos y decir, anda, pues tienes razón. Y yo para eso no tengo problema en decir, oye, pues tienes razón. Tengo esa suerte, digamos, no me duelen. Ajá. ¿Quieres preguntar algo más, Irene? Pues eso estaba es que al final no le he mirado ni una te vez robo una las pregunta. preguntas. Dale, Venga, dale. te la robo. Respecto a la novela, se me ha ido el santo al cielo. Por robártela. Me ha salido mal, mira. Te quería decir, te lo juro, se me ha ido el santo al cielo totalmente. Lo estaba pensando, lo estaba escuchando y digo, te lo tengo que preguntar. A ver, Pues te se me estaba ha ido. hablando de las críticas constructivas, destructivas. Sí, ¿verdad? Iba por ahí el tema, pero se me Iba ha por olvidado. ahí. Bueno, te dejo que lo preguntes Vale. tú porque ha sido como un te la robo y me quedo sin ella. Nada, yo la última que tenía ahí guardada un poquito en la manga era de cara a un futuro, pues que si podemos esperar obras siguientes, si tienes como ganas de explorar otros géneros, quizá. Bueno, de momento me voy a quedar en la novela histórica, pero sí, habrá más. Sí. Mira. Pero dentro de la novela histórica y dentro de Madrid. A ver, da para mucho, así que... Sí, Madrid da para iba por mucho. ahí el tiro. Estaba pensando en la siguiente novela, pero si me das esto, me la rescatas perfecta. Estáis sincronizados. Total. Bueno, pues Irene, muchas gracias. Nada, Muchísimas a vosotros, gracias. y sobre todo a ti, Un placer. muchísimas gracias. Muchas gracias No, a ti. que acabamos aquí. Te Ajá. queremos preguntar alguna cosita más, sobre todo relacionada con Madrid, así que ahora enseguida volvemos. El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas Kilómetro Cero. A continuación, sometemos a nuestros invitados a nuestro test madrileño Las 12 Campanadas. Seguimos con Sandra Aza y nos vamos a nuestra sección Las 12 Campanadas, que vamos, para una madrileña de pro, coser y cantar. Así que te vamos a preguntar algunas cosillas de Madrid. 12 campanadas como las uvas míticas de la Puerta del Sol, Vale. que te preguntaremos por ello también. Vale. Empezamos por el sitio más bonito de Madrid para ti. El templo de Devot, que además tiene mucha historia. Eran los Altos de San Bernardino en su momento y después se convirtió en la montaña del Príncipe Pío y tiene muchísima historia. Bueno, pues si nos quieres contar algo de ella, encantados, ¿eh? Bueno, la montaña del Príncipe Pío además sale en la novela, es uno de los Altos de San Bernardino y ahí uno de los personajes, Juan, pues es donde suele subir a ver el atardecer porque considera que es uno de los atardeceres más bonitos. Según Juan dice que ahí es donde el cielo tiene toda su gloria y recibe toda la gloria que el hombre roba a la tierra, ¿no? Qué chulo, qué bonito. Entonces, ese lugar que hoy día es el templo de Devot, bueno, pues en su día eso fue una montaña, perteneció este lugar a un marqués, al marqués de Castelrodrigo, y entonces lo heredó su hija murió sin descendencia y entonces pasó a la hermana, a Juana de Moura, y entonces ella estaba casada con el príncipe Gisberto Pío de Saboya, y ellos dos tuvieron un hijo que se llamaba Francisco Pío de Saboya, y de ahí este era un lugar que tenía el palacio, estaba en la falda de la montaña y luego tenía toda la montaña, toda esa zona del templo de Devot, eran todo huertas, todo aristócratas. Y estaba todo verde, era todo muy verde, había muchísimos arroyos. Eso que vemos hoy día, bueno, pues antes era un parque absolutamente maravilloso, y una de esas propiedades era de este, y era en la futura montaña del Príncipe Pío, que se llama así porque era el Príncipe Pío, Francisco Pío de Saboya. Y después de eso, bueno, pues en esa donde está el palacio, después se construyó lo que hoy está el centro comercial Príncipe Pío, y allí en lo alto de esa montaña estuvo el cuartel de la montaña, que fue donde se hicieron donde se inició, digamos, la guerra civil, donde el general Fanjul entró y secuestró el cuartel, y después hubo un bombardeo y después, pues gracias a la participación de España en la conservación de los templos de Nubia, pues entonces Egipto les regaló un templo, que es el que tenemos hoy, el templo de Devot.
Es una maravilla. Es el que te sitio más expliquen la bonito historia de esta Madrid. manera. Bueno, Desde luego eres una auténtica es que si me enciclopedia. dejas hablar te meto un rollo que, No, perdóname, desde luego lo siento. No, al contrario, vamos, es fantástico que en un minuto nos resumas cómo ha pasado ese sitio de una... Es un sitio maravilloso. De una forma u otra, conservando lo de las vistas y esos atardeceres. Sí, eso porque no es se ha maravilloso. perdido. Eso Pero los madrileños de la época también los lo disfrutaban, ¿eh? también, ¿verdad? Un lugar para comer bien en Madrid. Bueno, yo es que soy una fanática, perdona, pero es que yo soy una fanática del chocolate con churros. Es lo que más me puede gustar en el mundo, chocolate con churros. Y Así hay es que te voy a llevar a San Ginés, es que Claro. no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Además, Es decir, hay ese- muchas churrerías muy ricas, Sí. pero vamos, sangineses como... San Ginés es, Como además es la que mítica. es la mítica. No, vamos, el chocolate con churros de allí es maravilloso. Sí. Lo que pasa que, bueno, siempre tiene mucha gente y es complicado Es encontrar complicado. sitio, ¿no? Sí. Pero si te quieres tomar un chocolate con churros madrileño lleno de historia, San Ginés. yo a San Ginés. ¿Y un plato madrileño que te gusta mucho? Un plato madrileño, el bocadillo de calamares. Sí, ¿no? ¡Oh! ¿Qué cosa tan curiosa, Oh. ¿verdad? ¿No? De todas formas, que No me en puede Madrid sea gustar tan más. famoso el bocadillo de calamares y se haga tan bien. ¿no? Sí, bueno, sí. Estando en el centro de la península. Pero Porque además es realmente- que como te lo hagan bien, eso es, Sí, eso sí. es un, Y es que un hay manjar, una, yo lo hay una siento. tradición fantástica y se hacen exquisitos. Sí, sí, sí. ¿Y algún sitio donde te guste especialmente? En el diamante, el brillante, El brillante. De Atocha, que está aquí. al lado. Sí, que es sí. que no te lo pueden hacer Damos más fe, ricos. ¿verdad? Es que por favor, es que ese calamar así crujiente, que oh, Está que rico. me haces esta pregunta a esta hora, claro, no puede ser. Bueno, venga, pues, Claro. cambiamos. Una tarde cultural, ¿dónde la pasarías? Una tarde cultural en el Madrid de los Austrias. Es un recorrido. Es que si empiezas en la calle Mayor, empiezas a subir para arriba y luego bajas por el Arenal y tienes, vamos, para contar historias, vamos, no terminamos el programa. Para la siguiente novela. Wow. No, en esta hay, En esta ya estamos, hay, ¿no? estamos. El libro empieza concretamente, además es que empieza en la Puerta del Sol y bueno, el personaje, ¿no? Empieza que es una muchacha que está a punto de dar a luz y está por las calles esas oscuras de la ciudad, que va arrastrándose con las contracciones, va por la Puerta del Sol, va a lo que eran los caños del Peral, ¿no? A beber agua, se desmaya en la plaza de Puerta Cerrada. Es decir, O sea que hay recorrido por ahí. hay recorrido. Vale. Una canción que te recuerde a Madrid. Sabina. Sabina, ¿no? Cualquiera. Pongamos que hablo de Madrid. Esa canción Clásica. me fascina, Sí, me sí, sí, encanta. sí. Cibeles, Neptuno, otra fuente para celebrar. ¿Eres futbolera? Bueno, si vamos por el fútbol, lo siento muchísimo, pero es Cibeles. Pues más que nada porque es que si digo otra cosa, mi marido me echa de casa. Y si vamos por otro sentido, más cultural, artístico. Cultural, la Fuente de Diana. O la del Buen Suceso, que está la Mariblanca, ahí está a la entrada del Arenal. Esa no es la original, es una réplica. La original creo que está en el Museo de Historia de Madrid, creo, porque hay otra en la Plaza de la Villa, en el Palacio de la Villa, dentro. Y creo que esa es otra réplica. Y creo que la original está en el Museo de Historia de Madrid. Y esa es la Mariblanca, que era la fuente del Buen Suceso que estaba en la Puerta del Sol. La fuente se perdió en la remodelación del siglo XIX de la Puerta del Sol, pero la Mariblanca se mantuvo. Y esa es una fuente que es de 1620. Es decir, la trajeron de Italia, Ludovico Turchi, que era un marchante italiano de arte, y la trajeron de Italia encargada expresamente para la Fuente del Buen Suceso. Eso es una fuente cultural. Es así, ¿no? ¿Te quedas con Bueno, esa? ojo, Cibeles es una fuente cultural y Neptuno es otra fuente También. cultural. Si nos vamos por el fútbol, nos vamos, pero culturalmente las dos son Ambas. maravillosas. Vale. ¿Algún sitio para en Madrid donde tú irías a escribir o a leer? El Retiro, sin duda alguna. ¿Viendo el retiro? El Retiro, la parte de la Cuesta de Moyano, la parte de Alfonso XII. ¿Has bailado un chotis alguna vez? Sí, mal, pero lo he bailado. Sí.
¿Y te has comido las uvas alguna vez en la Puerta del Sol que comentábamos antes? Sí. ¿También? Sí, sí, hombre, es que eso... ¿Las has disfrutado? Bueno, es que me atraganté un poco porque tenía un vaso con el matasuegras en el otro. sí, tenía el matasuegras, lo tenía aquí en el vaso, me acuerdo perfectamente, y entonces es que claro, no me daban las manos. Así es que ha sido una de las pocas nocheviejas que no me he comido las 12 uvas, pues no podía. Encima me entró un ataque de risa y me atraganté, porque es que era ridículo estabas así. Oye, ¿y alguna... Una experiencia, Esta es más sui generis, pero alguna anécdota así que digas, esto solo puede pasar en Madrid? Esto solo me ha podido pasar aquí. Bueno, pues cuando tú te vas a la Puerta del Sol, y es que a mí me pasa, no sé si te pasa, ¿no? Pero cuando vas a la Puerta del Sol y vas por la zona de... No es la Puerta del Sol, es la calle del Sacramento. O sea, entras por la calle Mayor, entras por la calle del Sacramento y llegas a la plazuela del Cordón y luego te metes por todas esas callejuelas de la calle del Codo, toda la parte de detrás de la Plaza de la Villa. A mí me ha pasado de verdad, mira, se me ponen los pelos de punta porque a mí me ha pasado que cierro los ojos y es que me voy allí. Es una cosa impresionante, de verdad. Toda esa parte de la calle del Sacramento, donde estaba la iglesia de la Almudena, donde la plazuela del Cordón. Es un viaje en el tiempo. Y además me acuerdo que fue una vez que estaba lloviendo y era de noche y hacía un frío que te morías. Y yo estaba en ese momento ya releyendo, ya lo había escrito y estaba releyendo, y en ese momento estaba releyendo el primer capítulo, el parto. Y estaba pasando por ahí, ¿no? Por la plaza de Puerta Cerrada, por toda esa zona, y pasé por la plazuela del Cordón también. Estaba lloviendo, hacía un frío y me senté ahí. Cerré los ojos y bueno, fue un viaje en el tiempo. Eso solo me pasa a mí en Madrid. Qué bueno. Nos has hablado de un montón de sitios, con lo cual esta pregunta todavía... Esta es ya para nota. Si viene alguien, un amigo tuyo, familiar, y dices, te voy a llevar a un sitio, pero que no conoce nadie en Madrid, chulísimo o muy poco conocido, fuera del circuito, ¿dónde le llevarías? Bueno, yo le llevaría a la cárcel de la Corona. Porque además es que ese sitio no es nada conocido. La cárcel de la Corona está en la calle de la Cabeza y es un centro de día de mayores y es absolutamente fascinante. No puedes decir que sea bonito porque de verdad que... Pero es un viaje en el tiempo, eso es tremendo. Yo os recomiendo a todos que vayáis a la cárcel de la Corona. Y otro sitio que no es muy conocido es la Casa Palazuelos, que está en la calle Mayor y es el antiguo Palacio de Oñate. Y entonces este palacio se destruyó, pero en su lugar hicieron una especie de centro comercial. Se llama la Casa Palazuelos y es una maravilla, tiene una escalera, eso es una maravilla y eso no lo conocen muchos madrileños y desde luego los extranjeros tampoco. Y es muy recomendable. Pues nos quedamos con las dos recomendaciones sin duda. Y la última. Un sitio bonito y un sitio no menos bonito, bueno, pero los dos poco conocidos. Desde luego que sí. Sí. Y con la que siempre acabamos. ¿Qué tiene Madrid que no tiene otra ciudad, Sandra? Madrileños. Madrileños, ¿no? Somos los mejores. Con el permiso de todos los demás. Pues Sandra, ha sido un auténtico placer. Nos quedaríamos hablando horas contigo. Espero que volvamos a charlar pronto porque conoces muchísimas cosas de Madrid y para nosotros es un deleite poder ofrecérselas a todo el mundo y a través de una persona como tú, pues muchísimas gracias por hacer este trabajo y mostrar al mundo Madrid. Es precioso. Resurgir de Madrid me encanta. Pues me alegro y a nosotros nos encanta Libelo de Sangre, así que a leerlo. Sandra, mil gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Ha sido amabilísima. Un placer. Placer nuestro. El Resurgir de Madrid, el podcast. No te pierdas nuestro próximo episodio. El Resurgir de Madrid, el periódico digital en el que encontrarás entrevistas, planes, rutas, propuestas de ocio y mucho más. El periódico que te muestra el lado bueno de las noticias y la actualidad de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Visítanos en elresurgirdemadrid.com y en nuestras redes sociales.